Hola barra, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la barra Charlotte Football Club. Si ustedes ya están suscritos a el canal de la barra, el que sigue todas las alternativas de Charlotte Football Club, muy bien barra, muy bien. Y si vos o tú todavía no estás suscrito al canal, por favor, unite a la barra Charlotte Football Club para que podamos seguir transmitiéndote información. Solo tenés que suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita para que recibas toda la información del equipo de la ciudad de Charlotte que debutará en la MLS en el 2022. Hoy, 21 de diciembre, precisamente, señores, amigos de la barra, Charlotte Football Club presentó su jugador número 17, el ecuatoriano de 23 años, Alan Franco, que llega procedente de el Mineiros de Brasil, señores. Llega al conjunto del español Miguel Ángel Ramírez en calidad de préstamo por un año con opción a que el equipo de la Ciudad Reina pueda comprar al volante ecuatoriano. Que fue campeón con Independiente del Valle de Ecuador, precisamente de la mano del actual entrenador de Charlo FC, como le decíamos, el español Miguel Ángel Ramírez. Pero hoy en la barra te vamos a mostrar cómo juega Alan Franco. Y además te vamos a demostrar también que la barra siempre tiene la mejor y primera información del equipo. Porque hace 4 meses, precisamente en el mes de septiembre, dábamos a conocer en la barra que Alan Franco iba a ser jugador del conjunto de Charlotte FC. Así que te invito a que veamos lo que contábamos hace 4 meses, anticipando en la barra la llegada del segundo ecuatoriano del equipo que se suma precisamente a Jordi Alcíbar. Vamos a ver entonces esto que fue primicia de la barra y además cómo juega este jugador que también ha participado con la selección ecuatoriana en varios partidos de eliminatoria. Mirá, barra, mirá. Básicas de las inferiores de Independiente del Valle. Ok. Es ecuatoriano, tiene 23 años y juega en el Mineiro de Brasil. Este ecuatoriano de 23 años que juega, insisto, en el equipo de Mineiro, en realidad juega entre comillas, porque este jugador llegó como una revelación al conjunto de Mineiro, pero llegó cuando el entrenador de Mineiro era Jorge Sampaoli, el argentino ex entrenador de la selección y de muchos clubes, actualmente dirigiendo en Francia. Fue Sampaoli quien lo llevó a este jugador a Mineiro. Después Sampaoli se va y llega Cuca. Cuca, correcto. Cuca no lo tiene en cuenta. Ajá. Estuvo en la banca en el partido de ida de la semifinal de Copa Libertadores, como decíamos, Mineiro frente a Palmeiras, pero el fin de semana jugó en el Brasilerao, jugó algunos minutos. Ok. Del jugador que estamos hablando, ¿usted tiene alguna idea o no? Todavía no tiene. No lo saco, justo lo estoy tratando. El jugador que estamos hablando es Alan Franco. Ok. Ecuatoriano, 23 años, que pertenece a Mineiro. Quiero decirle que estuvimos contactados con gente que trabaja desde hace mucho tiempo, periodistas que trabajan en Mineiro. A través de ellos... ¿En qué posición juega Franco? Franco, ya vamos a mostrarle cómo juega Franco. Pero pudimos averiguar que su representante, pudimos contactarlo, en realidad, contactarlo de alguna manera, mandarle un mensaje, a ver si la gente de Charlo nos está escuchando y dice si estamos bien guiados, con el señor Graetzer, que es el representante de Alan Franco. El señor Graetzer es el representante de Alan Franco. Desde la barra nos contactamos con él y le preguntamos, también lo hizo nuestro colega de Brasil. Se puede entender, Carlos, que a nosotros el señor no nos conteste, porque en realidad, obviamente,
somos quizás para él medio nuevo, no sé, o no tenga por qué, o quizás no nos conozca. No contestó a nuestro requerimiento el señor Graetzer, representante de Alan Franco, al quien se lo menciona con Charlo FC. Ajá. Pero Pero, tampoco a nuestro colega que hace más de 15 años que cubre a Mineiro y que normalmente tiene contacto con el representante de Alan Franco, no le contestó a la consulta de que si eran ciertas las versiones de que Charlo FC está tratando con el jugador. Acá hay un viejo dicho, señor Carranza, que usted lo debe conocer. dígame, El que calla. otorga. Entonces, el representante de Alan Franco, porque estas cosas se solucionan rápidamente. Si a usted es el representante de un jugador, normalmente tiene contacto con el periodismo o tiene contacto con la gente. Si a usted lo llaman y le dicen, me dicen que tu jugador, Alan Franco, está negociando con Charlo FC. No, totalmente mentira. Mi jugador tiene contrato hasta el 2024 con Mineiro, no se va a mover de acá, por más que no juega, quiere quedarse en Mineiro, quiere triunfar en Mineiro, es lo que le gusta, no quiere ir a la MLS, así que no hay nada relacionado con Charlo FC. Se termina cualquier especulación. No, yo no le creo. No, digo, si contestar así, se termina cualquier especulación. Sí, porque en ese sentido, realmente tengo un poco de experiencia con representantes y cuando hay algo, el representante le responde de esta manera. Es cierto que tu jugador va a ir a este. Mira, por ahora no hay nada. Porque tampoco va a mentir descaradamente como que no. Entonces simplemente dice, o es una posibilidad. Claro, también. Y ahí se cierra la conversación. Correcto. Ahora, cuando un representante, si no hay nada, tiene la seguridad para salir y decirle a usted, no, la verdad, no hay nada. No tenemos nada que ver con Charlo FC, mi jugador no va a ir a Charlo FC, tampoco va a ir a la MLS y se va a quedar en Mineiro. Bueno, el representante no contesta a esas preguntas. Correcto. Lo cual, insisto, para la gente de Charlo FC que nos está mirando, el representante se llama Graetzer, de Alan Franco, de este jugador que, insisto, se ha mencionado para Charlo FC. Ahora, ¿usted quiere ver, señor Carranza, algo de Alan Franco? Por supuesto. ¿Quiere ver cómo juega Alan Franco? Este jugador que, insisto, hizo fuerzas básicas inferiores o fue dirigido por Miguel Ángel Ramírez en Independiente del Valle y que, quien va a ser entrenador para algún desprevenido de Charlo FC, que después terminó en Mineiro. Ahí está, mire, ahí lo está viendo en acción a Alan Franco, es ese que entra con el Mineiro y remata, un buen remate, es el número 21 que le termina sacando al arquero. Es un volante, Alan Franco, de esos volantes, Carranza todoterreno, que suele llegar al área. Mire, llega mucho al área, en este caso llega casi en la posición de número 9 y convierte, ahí lo ve, pero juega casi por todo el frente de ataque, es un hombre que llega muy bien a los espacios. Recordemos que Carranza, que alguna vez, licenciado, que alguna vez nuestro director técnico, quien será el próximo director técnico de Charlo FC, es, digamos, la palabra fanáticos, diría que no corre tanto, también juega en la selección de Ecuador, hay que decirlo, tal vez esté en el partido que Ecuador juegue frente a México, quizás esté en la... Es una posibilidad, correcto. Es una posibilidad, pero insisto, es un jugador, Alan Franco, que se menciona, que usted lo ve, ahí está, llegando, que es, a pesar de que es volante, usted lo ve haciendo muchos goles en posición casi de número 9. Ajá. ¿No? Se lo ve haciendo... Me parece que es más que todo un enganche, es un volante por derecha, pero insisto, llega mucho, tiene muy buen dominio de balón, llega muy bien a los espacios, insisto, ahí lo están viendo, sabe ubicarse. Hoy en el fútbol es difícil conseguir volante con llegada, ¿no? Exacto, es muy difícil. Pero Alan Franco sí llega mucho.
Y No, y es aparece un muchacho joven también, Claudio, ¿eh? Tiene 23 años recién. 23 años. Está muy bueno para el prototipo que está buscando Charlotte como nuevos jugadores. Es cierto. Y Me que gusta realmente. tiene buena pegada, acá lo vemos, y lo vemos en distintas, insisto, si bien es volante, llega mucho por distintos lugares. Llega como número 9, llega por el costado, convierte, o sea, es un jugador muy interesante y que Sí, sí, además, sí. obviamente, Miguel Ángel Ramírez lo conoce muy bien, muy bien. El tema es que no está jugando en Mineiro, porque en esa posición está el argentino Saracho, en la misma posición, el ex Racing, y él está teniendo pocos minutos. Esto ya se había mencionado meses atrás, una posibilidad de que volviera al fútbol ecuatoriano o que saliera porque el jugador, como todo jugador licenciado, quiere jugar. Acá lo Por vemos con la supuesto, por selección. supuesto. Pero mira, Claudio, justamente estaba chequeando aquí, en la página de Transfermarkt, Alan Franco está valorizado en $3.300.000. Sí, claro, eso es lo que está valorizado, pero después los clubes, hay que Claro. tener en cuenta, acá se negocia con un club, primero, totalmente diferente a lo que pasó con Corujo. Corujo se le terminaba el Correcto. contrato en diciembre. Este jugador tiene contrato, si mal no recuerdo, y ahí debe decir hasta el 24, creo, con el conjunto de Mineiro. Por lo tanto, también me contaba mi colega brasilero que o brasileño, como se llame, que tiene que los dueños de este equipo de Mineiro tienen muchísimo dinero y que no se mueven, valga la contradicción, si quiere, por dinero. O sea, que usted no puede ir y decirle, te doy 2 millones por este jugador porque no tienen necesidad No, de dinero para ya, nada. correcto, correcto. Uno de los dueños es un empresario de la construcción con muchísimo dinero. Entonces, no venderían al jugador por menos de lo que lo pagaron, que en principio, o de lo que está tasado. Hablan de 4 millones de dólares para que se pueda ir. Es Alan Franco, el tapado de la semana, insisto, que nosotros pudimos averiguar con colegas en Brasil, no está contento, eso es lo que decían ellos, si bien es porque no juega, aunque jugó algunos minutos el fin de semana pasado, pero no es opción número 1 para el entrenador Cuca. Veo aquí, Claudio, que él también estuvo en el 2020 con Atlético Mineiro y jugó 28 partidos e hizo 3 goles. Claro, pero en esa oportunidad el entrenador era Sampaoli, que fue quien lo llevó. Correcto. Usted sabe que esto pasa, que un entrenador lleva a un jugador y después cuando llega otro dice no era el que yo quería. Correcto. Entonces, con Cuca no está teniendo muchos minutos y es por eso que Alan Franco empieza a pensar en la posibilidad de Charlo FC. Digo, en lo que va del año, él solamente ha jugado 11 partidos. 11 partidos. 11 partidos y no tiene ningún gol. No, y de esos 11 partidos no los ha jugado de titular. Obviamente no creo. Ahí el dato es que ha jugado 11 partidos porque se cuenta cuando entra. Cuenta de recambio, correcto. Pero no es titular. De hecho, en el partido de ida de Copa Libertadores de Mineiro, insisto, frente a Palmeiras estuvo en el banco y no entró ni un minuto. Entonces, bueno, esta es la posibilidad. Jugador con mucha promesa en Ecuador también. Ojo, Claudio, que estoy viendo que fue campeón con Independiente del Valle, o sea, fue entrenado por Miguel Ángel. Claro, lo decíamos al principio. Sí. Él formó parte del plantel de Independiente del Valle que ganó la Copa Sudamericana. Tiene 2 campeonatos del Mineirao con el Atlético Mineiro, el 2020 y el 21. Claro, cuando era fundamental para Sampaoli, pero ahora, insisto, no tiene muchos minutos y entonces podría llegar a el conjunto de Charlotte. ¿Vieron por qué se tienen que unir al canal de la barra Charlotte Fútbol Club? Porque siempre tenemos la información antes que nadie. 4 meses antes anticipamos entonces la llegada de este jugador que ustedes vieron, de un volante con mucha llegada y que puede sumarle mucho al equipo de Miguel Ángel Ramírez. Una vez más, barra, te pedimos que te suscribas a nuestro canal para que podamos seguir llevándote la mejor información de Charlotte Fútbol Club. Suscríbete y dale click a la campanita. Nos reencontramos, barra, muy pronto en un nuevo video de la barra Charlotte Fútbol Club. Chau, barra, chau.